a todos nuevamente por estar acá, agradecerle a Lucas, a Sonia en nombre de iSalud. Para mí como egresado de la casa también es un honor estar invitado a charlar y a poder compartir con ustedes esta tarde. Bueno, a ver, en principio cuando Lucas me llamó y me dice, che, ¿sabes qué? Te queremos convocar para que vengas a hablar de Real World Evidence. Yo dije, te equivocaste de persona. Digo, la verdad que no soy un experto en el tema, hemos compartido, hemos discutido y hemos consensuado y a veces discrepado en un montón de cosas, pero digo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer y desde dónde lo podemos enfocar. Entonces pensando, digo, bueno, evidencia, mundo real, es un término que hoy está de moda, que hoy está en la palestra de muchas aulas académicas y declamaciones profesionales. Digo, yo me voy a parar desde mi mundo real como para poder analizar las evidencias que tengo y poder aplicar y bajar a tierra lo que de alguna manera por diferentes vías nos está llegando. Entonces digo, bueno, vamos por esto. La primera pregunta que me hago es, ¿qué es una evidencia? Digo, la evidencia es una verdad absoluta, la evidencia es algo pasible de ser refutado. ¿Qué es una evidencia? Según el diccionario de la Real Academia Española, es una certeza manifiesta de una verdad prácticamente absoluta. Y yo digo, me parece que este es el primer error. Digo, partir de una definición de una verdad absoluta como algo que no se puede cuestionar, estamos por lo menos mirando parcialmente la problemática. Me parece que todos nosotros, desde la función y la responsabilidad que nos toca llevar adelante en cada una de las organizaciones que representamos, tenemos que cuestionar permanentemente lo que nos dicen que es una verdad absoluta. Y el segundo punto, digo, bueno, ¿cuál es el mundo real? Digo, ¿es mi mundo real? ¿Es el de Lucas? ¿Es el de Sonia? ¿Es el de Borges? ¿Es el de Saramago? ¿Es el de quién? Y la verdad que empecé a pensar y digo, la verdad que un mundo real tiene que ver con un sistema, y es un sistema que es dinámico, y es un sistema que no es rígido, y es un sistema que define permanentemente variables, y es un sistema que, como todo sistema, es perfectible. Entonces digo, bueno, sé lo que es una evidencia, sé desde dónde me tengo que parar, puedo identificar lo que para mí es un mundo real, entonces ahora me pongo a bajar a tierra lo que quiero transmitir. Nuestro mundo real tiene que ver con un sector, porque, digamos, si le vamos a dar un enfoque práctico a esta charla y nos vamos a llevar algunas herramientas que nos permitan de alguna manera poder poner blanco sobre negro en nuestro quehacer cotidiano, enfoquémonos en un sector, que es el sector en el que nos toca a nosotros desarrollar nuestra profesión, nuestra labor y con el que nos tenemos que enfrentar todos los días. Nuestro sector es el sector salud, que tiene ciertas características que todos conocemos. Fundamentalmente es un sector fragmentado desde lo geográfico, porque como sabemos, por un derecho constitucional, cada provincia y cada municipio tiene potestad sobre la articulación y la definición de políticas sanitarias, pero también está fragmentado en cuanto a la cobertura, porque nosotros tenemos a nivel país 298 obras sociales transversales, que yo les llamo, y no nacionales, porque cruzan, digamos, territorialmente a todo el país. Tenemos 24 obras sociales provinciales, tenemos empresas de medicina prepaga, tenemos mutuales, tenemos cooperativas, tenemos fundaciones que dan cobertura parcial o total a personas, que en definitiva es el foco de análisis en donde nosotros nos tenemos que centrar. Un poco, son muchos números y es tedioso, pero lo puse a propósito porque quería mostrarles cómo ha sido la evolución en los últimos 5 años de nuestro mundo real, es decir, del sector salud. Arrancamos allá por el 2010 con algunos números que son ilustrativos desde la perspectiva económica y financiera del sector, con un giro de negocio alrededor de 116.000 millones de pesos, y llegamos al 2015 con un giro de negocio de casi 420.000 millones de pesos, con una evolución en cuanto a la cantidad de personas población total que no va de la mano con el incremento que vemos en el giro del negocio, es decir, muy discrepante
el incremento que venimos teniendo de algunas variables que son externas y que nos impactan en lo cotidiano, en nuestro quehacer como gestores de salud. Como vemos, en cuanto a la distribución de nuestras poblaciones de análisis, en el primer cuadro de la izquierda son que representa el 17% del total del mercado de salud, son trabajadores vinculados con las obras sociales provinciales. Otro tanto, prácticamente el doble, el 36% de las obras sociales nacionales. Jubilados representa el 11%, beneficiarios privados un poco más de 5.700.000, pacientes sin cobertura el 33% y pacientes con doble cobertura prácticamente más de 4 millones. Si nosotros sumamos estos porcentajes nos va a dar un 110%. Y voy a decir, bueno, che, te equivocaste cuando armaste el gráfico y sumaste mal. Pero en realidad, esta doble cobertura nosotros la interpretamos como pacientes que vienen de la seguridad social y que están desregulados y que de alguna manera también aportan al sistema privado. Este gráfico es bastante elocuente, digamos, y después les cuento por qué lo puse. Es la evolución del gasto de salud en millones de pesos del año 2000 al año 2015, y vemos que desde la fecha que tomamos como referencia basal, el gasto en salud creció en 1.512%. Es un número más que interesante cuando uno se cuestiona y piensa si es realmente una cuestión de necesidad o es una cuestión de moda poder aplicar estrategias como el análisis desde la evidencia del mundo real para poder de alguna manera ser racionales, eficaces y eficientes a la hora de tomar decisiones que nosotros como gestores de salud nos encontramos prácticamente a diario con información muy atomizada y muy poco consolidada y sistematizada que dicen, bueno, a ver, esto es lo que tenemos, pero no tenemos una línea clara de análisis que nos permita a ciencia cierta poder tomar una decisión basada en lo que realmente necesitamos. Nuestro mundo real, desde la perspectiva de la Superintendencia de Servicios de Salud, que es a quien hoy represento, es el Sistema Único de Reintegro. ¿Y por qué lo tomo como nuestro mundo real? Porque es el core de funcionamiento al día de hoy de la Superintendencia. Más allá de que nosotros estamos trabajando en un cambio de paradigma y entendemos que la Superintendencia tiene que dejar de ser un organismo en donde se reasegure plata para transformarse en un organismo en donde se reasegure salud, es hoy el Sistema Único de Reintegro, es nuestro mundo real y en donde nosotros nos podemos parar para poder analizar diferentes variables y en donde de alguna manera nos empezamos a cuestionar cuán eficaz y cuán eficiente era nuestro sistema y cuán racional y sólida era la información con la que contábamos para poder tomar decisiones. En el año 2015 se presentaron en el Sistema Único de Reintegros casi 590.000 expedientes que representaron casi 4.000, un poquito más de 4.600 millones de pesos de reintegro. Como ustedes verán, son cifras que son muy elocuentes y hablan a las claras de que si uno, digamos, no toma el toro por las astas y no trata de volver al sistema eficiente, las permeabilidades en cuanto a los recursos económicos van a ser mucho más manifiestas y van a ser mucho más, se van a empezar a generar muchísimo más desvíos de los que hoy estamos evaluando. Empezamos a analizar algunos datos duros, que nosotros entendíamos que tenían que ver con nuestra evidencia de nuestro mundo real, y nos dimos cuenta de que si lo analizamos desde la perspectiva de la erogación económica, de esa cantidad de expedientes que analizamos anteriormente, la mayor cantidad, digamos, de gasto dinerario se iba en patologías que hoy son consideradas de alto costo, como por ejemplo la hemofilia, la esclerosis múltiple, algunas patologías oncológicas, algunas de base inmunológica, VIH, y después enfermedades de depósito y metabólicas, que acá agrupamos a todas, hormona de crecimiento y otras patologías. No está expresado, creo que no lo puse, no está expresada en esta torta, pero para que tengan una idea, el 44% de esos casi 4.600 millones de pesos que se pagaron en el año 2015 en el Sistema Único de Reintegro tiene que ver con la problemática de la discapacidad. Es decir,
casi la mitad del dinero que la Superintendencia de Servicios de Salud pagó a los agentes del seguro está vinculado con la discapacidad, que es, digamos, materia de análisis y de discusión de otro ámbito, pero para que tengan una magnitud de lo que representa. Entonces dijimos, bueno, empecemos a buscar datos, empecemos a definir universo de análisis, empecemos a plantearnos cuál era la necesidad, qué necesidad tenemos, y empezamos a preguntar y empezamos a compartir con los equipos de trabajo desde la perspectiva de la estrategia de las evidencias del mundo real, cuáles eran para ellos digamos, las bases o el origen de los datos pasibles de ser analizados. Como verán, nos paramos en dos universos, el universo de los prestadores y el universo de los financiadores. Muchos de los financiadores también opinaron como prestadores porque tenían un doble rol. La mayoría de ellos nos dijeron que la fuente primordial de datos vinculada con las evidencias para poder analizar son los datos hospitalarios. En segundo lugar, los registros electrónicos. En tercer lugar, los datos de prescripción. Todas estas cosas, digo, Lucas las marcó conceptualmente y coinciden, digamos, con nuestra experiencia de análisis práctico. En cuarto lugar, los datos de reclamo. Nosotros tenemos una instancia puntual a través de una de las gerencias en donde nos llegan reclamos de diferentes vías, no solamente de afiliados de obras sociales y usuarios de empresas de medicina prepaga, sino también de otros organismos públicos, por ejemplo de Presidencia de la Nación, de Desarrollo Social, incluso del propio Ministerio de Salud, canalizan a través nuestro algunos reclamos que ellos reciben y nosotros, digamos, por tener una vía de contacto directa con prestadores y financiadores, le podemos dar respuesta. El otro punto son los estudios suministrados por la industria, un poco lo que comentaba Lucas al principio, es decir, ir a buscar bibliografía, ir a buscar estudios, empezar a generar alianzas estratégicas con diferentes representantes de los diferentes sectores que interactúan en el gran sector de la salud y poder tomarlos como base importante de datos. Y por último, las redes sociales. Coincido con Lucas en que hoy las redes sociales, porque nosotros lo vemos permanentemente, son una fuente de datos que, si tenemos estrategias claras de análisis, son muy ricas, pero muy ricas, y que de alguna manera van en línea con un concepto que yo creo que es sumamente interesante, que es el concepto del empoderamiento del paciente o de la persona, para poder de alguna manera achicar esa brecha que históricamente hubo entre el médico y el paciente, y que esa asimetría de información que siempre discutimos sea cada vez más escueta. Y después nos preguntamos cuán difícil era poder aplicar estas herramientas y estas estrategias de evidencia del mundo real en nuestra realidad, que era la Superintendencia de Servicios de Salud. Como verán, el 85% de los prestadores nos dijeron que iba a ser muy difícil, y el 90% de los financiadores que iba a ser no solamente difícil, sino también complejo de implementar, y solamente un 10% de los financiadores y un 15% de los prestadores nos confiaron en que nosotros podíamos llevar adelante alguna estrategia, digamos, de análisis preliminar basado en estas herramientas. Dentro de ese 85 y 90% de personas, de stakeholders que, digamos, participaron de la encuesta que hicimos, nos dijeron que, digamos, el punto principal de la dificultad tiene que ver con la falta de confianza de la industria farmacéutica como proveedor de información. Este dato nosotros lo consideramos pero muy importante porque, digamos, lo recogimos en primera persona, es decir, no es que tomamos una variable de análisis externa, sino que lo tomamos como información de primera mano. El segundo punto tenía que ver con el costo de desarrollar o de implementar las herramientas, el alto requerimiento de habilidades, demasiado difícil. Bueno, este enunciado, este punteo de sustentos que nos dieron cada una de las personas que entrevistamos. Pero bueno, dijimos, está bien,
la mayoría cree que es difícil, nosotros consideramos que tiene cierto grado de dificultad, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos adelante o no seguimos adelante? Y analizamos dónde estábamos parados desde el acceso a la información. Es decir, empezamos a analizar bases de datos, empezamos a analizar información, empezamos a analizar, digamos, cuán estructurada estaba esa información, si teníamos indicadores, si no teníamos indicadores, cuán fidedigna era la información. Bueno, toda una estrategia de análisis contextual que nos llevó más de un mes y pico poder llegar a una conclusión, y dijimos, bueno, vayamos con una hipótesis de máxima, que era la de desarrollar 3 observatorios. Un observatorio que es el Observatorio de Precios de Medicamentos de la Seguridad Social, un segundo observatorio que es un observatorio epidemiológico, y un tercer observatorio que es un observatorio prestacional. Avanzamos en el primero, obviamente con el consenso político y el aval de la máxima autoridad del organismo, porque esto generaba mucho ruido, no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera. Generamos consensos con otros organismos públicos, tuvimos reuniones con la Oficina Anticorrupción, en donde le mostramos y le presentamos cuál iba a ser la metodología de análisis que nosotros queríamos implementar desde el Observatorio de Precios de Medicamentos para la Seguridad Social. Tuvimos reuniones con la Secretaría de Comercio, en donde replicamos lo mismo que habíamos hecho con la Oficina Anticorrupción, y empezamos a tener algunas reuniones internas para poder definir el equipo de trabajo con una metodología, digamos, concreta, sistematizada y definiendo tiempos. Es decir, la experiencia a todos nos debe haber pasado que en algún momento de nuestra vida, cuando quisimos articular algún proyecto, llevar algún proyecto adelante, era muy lindo desde lo teórico, era fantástico leerlo en un papel o en un documento electrónico, pero después se nos complicaba poder bajarlo a la práctica. Entonces, una vez que nosotros tuvimos los consensos internos y externos, empezamos a poner deadline. Y consideramos que eso fue, digamos, uno de los puntos fundamentales para poder estimular a los equipos de trabajo, porque el seguimiento de esas fechas, de esos deadlines, se cumplieron rigurosamente. Entonces, teníamos datos y queríamos evidencia, y empezamos a definir, como les conté, un mecanismo sistematizado para poder de alguna manera transformar esos datos en evidencia. Nos paramos al principio en analizar la situación inicial, como les conté, y entender el rendimiento actual, es decir, qué era lo que la organización nos podría brindar para poder bajar a tierra y aplicar esta utopía que nosotros teníamos. Desde un segundo nivel de análisis empezamos a identificar cuáles eran las áreas de mejora, ya con una, digamos, dinámica de trabajo establecida. Y el tercer nivel de análisis fueron las propuestas de implementación y de mejora, porque lo que definimos fue un plazo de 15 días desde que se definió la metodología de trabajo hasta que se empezó a implementar, para que todos los que formamos parte del equipo de trabajo podamos proponer mejoras del análisis teórico de lo que en algún momento habíamos articulado y habíamos propuesto. Y esto generó un producto sumamente interesante, que es el Observatorio del Precio de la Seguridad Social. Este observatorio hoy es una realidad. Nosotros arrancamos, digamos, como gestión en la Superintendencia de Servicios de Salud el 15 de diciembre. Empezamos los primeros días de febrero a diagramar y a pensar esto que les conté hasta ahora, y los primeros días de junio terminamos de analizar toda la fuente de datos que representan una gran cantidad de información que no estaba sistematizada, que no estaba concentrada, que tenía muchos desvíos y demás, basándonos en esta dinámica de trabajo que les conté y, digamos, con lineamientos concretos de respetar los tiempos que habíamos establecido. Perdón. Ahí está. Entonces empezamos a generar información. Analizamos prácticamente el 100% de todas las drogas que están incluidas en el Sistema Único de Reintegro. La analizamos con una única metodología. Definimos universos de aquellas drogas que durante el periodo 2015 se presentaron más de 500 expedientes para poder tener cierto, digamos, peso estadístico de análisis.
y pudimos empezar a generar las primeras fuentes de información concreta. Como verán, no sé si se logra leer con claridad, pero HIV, esclerosis múltiple, artritis reumatoide y cáncer de mama representan prácticamente el 66% del gasto por patología. Estos datos nos permiten a nosotros, digamos, empezar a analizar todo lo que venimos charlando desde diferentes visiones. No solamente desde la visión costo-efectiva, sino también desde la visión epidemiológica y también desde la visión social. Porque, como van a ver más adelante, también empezamos a desarrollar un observatorio epidemiológico que nos va a permitir a nosotros poder segmentar todo esto que estamos definiendo en estos gráficos que suenan fríos, si se quiere, desde una perspectiva de análisis sanitaria, nos va a permitir analizar toda esa información y poder bajar y aplicar toda la información definida en grupos vinculados por patología y por variables sociodemográficas. Esto digamos, lo puse como una cuestión, digamos, gráfica, tiene que ver con la concentración del número de expedientes, es decir, de facturas por patología, para también ver la distribución y poder de alguna manera concluir que prácticamente 4 patologías concentran el 83% de los expedientes presentados. Definido en el gráfico anterior, podemos ver también que 4 patologías concentran, como dijimos, el 66% del gasto en drogas del Sistema Único de Reintegro. Este es un poco los 20 principios activos con mayor presentación de expediente. Lo puse porque, digamos, sé que a algunos de la industria farmacéutica les podría llegar a resultar interesante. Les cuento que, digamos, la información y las conclusiones del observatorio van a ser públicas cuando terminemos de elaborar los informes y van a estar disponibles en la página web de la superintendencia. Se va a generar un informe para cada una de las obras sociales que va a ser confidencial para que, digamos, los decisores de cada obra social sepan cómo están comprando, si están comprando muy por encima o digamos, si tienen una gestión de compra eficiente. Esta tabla lo mismo, tiene que ver con desde el análisis de las facturas que nosotros analizamos, cómo fue el incremento de precio que nosotros encontramos en nuestro universo, es decir, en nuestro mundo real, vinculado con esas 20 drogas. Por ejemplo, el tacrolimus desde el 2013 a la fecha se incrementó en un 56%. Esos son datos que nosotros tenemos porque analizamos cada una de las facturas de compra de las 298 obras sociales que presentan expedientes a través del Sistema Único de Reintegro. Es decir, es información que es irrefutable porque, digamos, son los comprobantes que cada uno de los agentes del seguro presentan. Este gráfico a mí me parece que es, digamos, como la conclusión general del observatorio. Más allá de la apertura de información que después vamos a seguir viendo, nosotros identificamos que hay un grupo de obras sociales, cada obra social está representada con una columnita, hay un grupo de obras sociales, digamos, que metódicamente compran por encima del precio de referencia del mercado y otras, digamos, que sus compras globales están por debajo y algunas muy por debajo del precio definido como referencia en el mercado. Esto es, digamos, estamos terminando de analizarlo desde el punto de vista multivariable porque creemos que hay muchísimas otras hay muchísimas variables intervinientes que hacen que esta distribución gráfica sea tal cual es. No nos vamos a meter en cuestiones que son obvias, pero bueno. Y este es un gráfico típico de dispersión que lo puse como ejemplo para que vean, digamos, analizamos todas las patologías y todas las drogas por patología que el Sistema Único de Reintegro contempla. Definimos acá en la línea verde es el valor de referencia de recupero que tienen a través del sur y 2 desvíos estándar por encima y por debajo de ese precio de referencia, y pudimos armar un gráfico de dispersión con
digamos, el posicionamiento global de todos los agentes del seguro vinculado con el precio de recupero. Como ustedes verán, digamos, y esto tiene que ver con la volatilidad o por lo menos con la inestabilidad de nuestro sistema económico, en el año 2014, que es cuando se modificó la base de imputación, es decir, cuando se mejoró el precio de recupero de los medicamentos, la mayoría de las obras sociales compraban por debajo de ese precio de recupero. Y después, digamos, se fueron concentrando al mismo nivel o por encima del precio de recupero, digamos, vinculado con esto que decíamos, la volatilidad del sistema, la inflación y demás. Esto lo repetimos para cada uno de los productos y de cada una de las patologías. No, lo voy a pasar rápido porque después esto va a ser de información, digamos, de acceso público, así que lo van a poder ver. Y para ir, digamos, concluyendo, digamos, empezamos a enfocarnos más en la cuestión social, en la cuestión sanitaria, que en la cuestión dura de los números. Y dijimos, bueno, veamos sobre estas primeras conclusiones de nuestra evidencia, de nuestras evidencias, de nuestro mundo real, dónde estamos parados desde la perspectiva sanitaria. Entonces decidimos empezar a cruzar algunas variables sociodemográficas para poder definir poblaciones. Y tomamos tres universos: el universo de la discapacidad, tomamos casi 30.000 casos para analizar, esclerosis múltiple y hemofilia. Y tomamos el rango etario, el sexo, la provincia, el parentesco que tiene, digamos, con el titular de la obra social y el tipo de beneficiario que se define. En total analizamos 31.777 casos. Y pudimos empezar a generar esta información de pirámides poblacionales por patología, que creemos que van a ser muy enriquecedoras para una tercera etapa que tenemos pensado, que tiene que ver con poder implementar una herramienta de seguimiento y adherencia de pacientes para que lo que le decía al principio, de romper el paradigma de que la superintendencia sea una estructura de reaseguro económico, se pueda convertir en una estructura de reaseguro de salud. Esto tiene que ver con las variables que le decía al principio, la distribución por provincia, el vínculo que tiene cada uno de los beneficiarios de cada uno de los reintegros y de los subsidios con el titular del beneficio. En la esclerosis múltiple lo mismo, en la hemofilia lo mismo. Esta distribución tiene que ver con las características de la patología, ¿no? Sí, genético. Y por último, digamos, y ya terminando, así no los aburro con tantos números y con tantos gráficos, más allá de que uno entiende de que este tipo de estrategias y este tipo de herramientas son sumamente interesantes, desde lo personal y desde lo institucional, creo y creemos que nosotros no tenemos que perder de vista cuál es realmente nuestro mundo real, y que tiene que ver más con esto que con muchas otras cosas que estuvimos discutiendo. Así que bueno, muchísimas gracias.